¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es nuestra batalla cultural, pero en realidad la madre de todas las batallas hoy día es con el COVID-19. Los números de hoy son tremendos, 13.790 casos, y de alguna manera uno tiene la sensación de que estamos en una nueva ola de contagio, justo cuando había aparecido la gran esperanza de la vacuna, el enorme esfuerzo que se ha hecho por tener la Sputnik y que coloca a la Argentina en un lugar de privilegio en el mundo, nos aparece semejante cifra, 13.790 contagios en el día de hoy. Está poniéndose cómoda la mesa a la que estamos invitando para hacer nuestra batalla cultural de todos los días, pero lo más importante a tener en cuenta hoy pasa por el COVID-19. Tome nota de esto que está sucediendo en el mundo con la Argentina, también es muy valioso. Es el séptimo país en cuanto a la vacunación, es decir, está entre los más importantes que se han ocupado de este tema. Argentina está entre los países que más aplicaron la vacuna contra el coronavirus, y esto me parece que no es poca cosa. Pero sí es grave el enfrentamiento que se da todos los días a través de los medios de comunicación, y ahí empieza nuestra batalla cultural. Mire usted este título de hoy del diario Clarín con respecto a la venida de la vacuna china. En vez de celebrarlo, ya están hablando de que es por un rebrote, que es por una necesidad, y sobre todo dan la sensación de que es de apuro, y esto viene con un trabajo mínimo de un par de meses, que la Argentina está gestionando también la vacuna china, como está gestionando todas las vacunas. Ha buscado en todo el mundo cualquier cosa que diga vacuna, ha querido tenerlas y las va a tener a todas, seguramente, en la medida en que sea posible, en que las entreguen además. Pero es gravísimo que todos los días tengamos esta presencia de los medios de comunicación acechando sobre la esperanza de la gente. Porque las vacunas son la única esperanza y cada vez más ahora que tenemos el contagio que se está dando en la Argentina. Y hay otra etapa más que ya mismo vamos a comentar con mis compañeros porque está el profesor Romero, el que me da mucho gusto presentar. Buenas noches, profe. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Tenemos varios temas para hablar en el día de hoy. Al final te voy a comentar, vamos a analizar juntos algunos títulos de algunos de los diarios masivos de la Argentina para ver de qué lado se ponen. Ya más o menos sabemos, pero lo vamos a estar corroborando en un ratito nada más. La saludamos a Cintia García. ¿Qué tal? Víctor Hugo, compañeros, buenas noches. El periodismo no ha muerto, como algunos quieren hacernos creer, porque le seguimos dando pelea. Esta batalla cultural es un aporte y la no extradición de Julian Assange también es otro aporte al que el periodismo siga vivo, el periodismo de investigación. Vamos a analizar las instancias de la no extradición a Estados Unidos de Julian Assange, que enfrentaba una posible condena de 175 años. Vamos a saludar a Sofía Caram, que está tomando sus vacaciones, a Daniela Jean, que está en estos momentos en Olavarría, saben ustedes lo que pasó allí. Y vamos a saludar, por supuesto, a Fernando Borroni. Buenas noches, Víctor Hugo. Un nuevo paro del campo, de lo que algunos llaman el campo. Una nueva disputa por el poder en la Argentina, porque en el fondo ya podemos poner en duda si es el maíz, si es la soja, qué es, y en el fondo están discutiendo quién manda, quién toma las decisiones en nuestro país. Completo lo que decís señalando que es un lockout. En realidad no son los peones, como podría suceder, que le hacen un paro a los propietarios que los tienen en el negro, que les pagan siempre muy, pero muy mal, y que los someten a lo que ya se sabe ocurre en el campo. Es un lockout, son los patrones los que el lunes, martes y miércoles van a retasear su trabajo. Viven retaseando. 9.000 millones de dólares se quedaron en los silobolsas mientras a ellos se les antojó. Y ahora, bueno, ya lo vamos a hablar cuando llegue el momento del campo, porque lo que le quería presentar en esta dura batalla que se da y que nosotros recibimos con la necesidad de confrontar permanentemente, mire, tiene que ver con este título. Mire lo que son los factores adversos en el tema de la vacuna. Y los invito a todos nuestros compañeros. Fiebre, cefaleas y mialgias. Reportan 317 casos de efectos adversos esperables, pone la palabra para cubrirse, en vacunados con la Sputnik V. Vacunados con la Sputnik V. Todas las vacunas tienen algún impedimento. Por eso se dice que tienen una eficacia del 95%, el 93%. Quiere decir que no son completas. Como la vacuna para la gripe que me doy todos los años gracias al doctor Capulla. Y entonces siempre tengo un sarpullido, un poquito de fiebre el primer día, pero después estoy libre hace 6 años de la gripe. ¿Sabe esos casos en cuántos se dieron? Porque usted lee 317 y dice 317 personas, es un montón. Mire,
son 32.000 los casos, más de 32.000 los vacunados en la Argentina y solamente 317. Equivale al 1% de los vacunados, pero además de ese 1% de los vacunados, el 99,3% solamente tuvieron una pequeña molestia, cuestiones leves y moderadas. ¿A usted le parece que ese título que habla de 317 personas se puede sostener? Sí. No se puede sostener, pero logra, ¿sabés qué creo, Víctor Hugo? Logra que se instale la duda y que se instale el miedo. Y hay quienes dicen que la mejor manera de dominar es a través de las emociones. Y ahí aparece la duda, el miedo y la inacción. Quédate ahí, no actúes, no te la des, porque es riesgosa. Es una manera de dominar, ¿eh? Las vacunas en Olavarría se perdieron 400 vacunas. Y de inmediato surgió dónde está la responsabilidad. El intendente de Olavarría es un hombre que ha mirado siempre recelosamente, para decirlo suave, lo que era la cuarentena, militó contra la cuarentena de todas las maneras posibles. A él justamente se le chispotean 400 vacunas. Pero ¿qué dice el diario La Nación en esto que merece siempre la batalla cultural? ¿Quiénes son los culpables? ¿Los culpables pueden ser aquellos que han hecho lo imposible por traer las vacunas? Parecería que no. Sin embargo, mire lo que dice el diario La Nación. Ahí está la Cámpora como responsable de lo que ha significado esa pérdida. Y ahora los invito, en esto tan doloroso de tener que denunciar, desnudar el comportamiento de los medios de comunicación, lo que ha sucedido con este médico que de alguna manera motivó tantos comentarios, que fue a TN y angustiadamente tuvo que explicar lo que sucedía y lamentar esta persecución que se hace contra la vacuna, contra la posibilidad de vacunarse, contra todo lo que pueda traerle un cierto confort y un poco de ilusión de salir de este túnel oscuro al pueblo argentino. Mire esta nota y saque sus propias conclusiones. Realmente estoy muy enojado porque estoy escuchando cosas falsas que se diseminan por ahí sobre los efectos adversos de la vacuna Sputnik. Y la verdad que te digo que eso es muy decepcionante y muy descorazonador para los que trabajamos en esto todo el tiempo, ¿no? La verdad que yo no entiendo de dónde viene, la verdad no me da la cabeza para entender cuáles son el objetivo, pero es duro para nosotros los que estamos trabajando en esto del primer día, los que tenemos hoy compañeros internados. Es muy duro porque la vacuna salva vidas siempre. La vacuna Sputnik hasta ahora tuvo 1% de efectos adversos, que son efectos adversos no severos y que es lo esperado dentro de todas las vacunas. Realmente es un esfuerzo otro más que está haciendo el sistema de salud, y en este caso el sistema de salud pública, porque todavía la vacunación está en el sistema público y somos nosotros los que estamos, mis colegas, los que estamos siempre trabajando con esto, y yo me parece que está bueno remarcarlo. ¿Qué les parece lo que acabamos de compartir con ustedes? Un médico que no puede creer, por otra parte, que la persecución llegue a estos niveles. ¿Pero qué les pasa? ¿No? Sería la pregunta. ¿Qué les pasa? Se debe preguntar el médico adentro suyo mientras está hablando. ¿No es acaso esto una declaración de guerra? Cada vez que se construye este sentido en contra de la ciencia, en contra de la salud, en contra de la vacunación, ¿no están declarando la guerra? ¿No hay que pensar en una semiótica para estas declaraciones de guerra mediáticas? Lo están haciendo hace tanto tiempo, sí, efectivamente. Es una declaración de guerra, periodismo de guerra, como ellos mismos han reconocido, periodismo basura, periodismo que tiene un interés detrás, que vamos a determinar también en algún sentido esta noche cuando hablemos de Cablevisión. Pero en el mundo está ocurriendo algo que le baja la careta a quienes hablan de la libertad de expresión para poder hacer todos los negocios que hacen mediáticamente hoy día en la República Argentina. La persecución a Julian Assange es tremenda y nadie sabe en la Argentina más de Julian Assange que Santiago O'Donnell. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar acá. ¿Quién es Assange? Assange yo creo que debe ser el periodista más revolucionario y más innovador de este siglo. Me parece que está llevando la comunicación a otro nivel y sobre todo de los secretos oscuros de las grandes corporaciones privadas y públicas que gobiernan el mundo. Y de este modo, como bien decís vos, deja expuesto a los grandes medios que ya no pueden competir, si querés, con su nivel de profundidad y de trabajo. Por si hiciera falta, como complemento a lo que dice Santiago O'Donnell, que fue el periodista de confianza
de Julian Assange. Assange le dio al periodismo argentino, a los principales diarios, como en todo el mundo, los Wikileaks. Le dijo, tomen. Aquí empezaron a sacar anécdotas, todo lo que no los comprometiera. Una vergüenza lo que sucedió. Assange lo supo y entonces lo buscó, lo llamó a Londres, a Santiago, y le dijo, ahora voy con usted. Y así fue que conocimos ArgentLeaks, PolitiLeaks, todo lo que derivó de los Wikileaks. Esto que van a ver es un material de bajada de línea, viejo y querido programa, de quien les habla. Un saludo para todos los grandiosos productores de entonces. Una especie de pequeño documental de 1 minuto para recordar qué son los Wikileaks, quién es Assange. Good evening. They're the secret files from the Iraq The war. internetplattform Wikileaks fast. Det är webbplatsen Wikileaks som publicerat omkring 400 000 sidor hemligstämplade amerikanska dokument. WikiLeaks have made public the most extensive classified military and diplomatic material ever. What they've released is challenging and provoking governments with skeletons in their cupboards all over the world. Disclosures like these tear at the fabric of responsible government. We're looking at all of the things that we can do to stem the flow of this information. This was the biggest leak in the history of this particular planet. The consequences of the release of these documents are potentially severe and dangerous. The Defense Department demands that WikiLeaks return immediately all versions of documents obtained directly or indirectly from the Department of Defense databases or records. No hubiera sabido nunca el mundo de no mediar Julian Assange, Santiago. Bueno, primero se veía ahí una imagen de un helicóptero ametrallando unos pocos segundos de un video conmovedor que se llama Asesinato Colateral, donde muestran cómo un fotógrafo de Reuters es asesinado a sangre fría por estos hombres que manejan el helicóptero y van pidiendo órdenes, y cómo, peor aún, una vez que mataron a este grupo de gente en defensa, a la gente que va a ayudar a la gente, y lo vuelven a matar, ¿no? Y así muchos crímenes de guerra, los archivos de Guantánamo. La primavera árabe no hubiera empezado, creo, de no ser por los documentos que aparecieron en la embajada del Cairo sobre el dictador tunecino Ben Ali, que es destituido por la población al ver el tremendo nivel de corrupción, y a partir de ahí se lanza una llama que continúa en Egipto, donde también hay un cambio de régimen y protestas muy importantes en todo el mundo árabe. Solo por mencionar algunas cosas, en Latinoamérica por lo menos 5 embajadores tuvieron que irse avergonzados, el de México, el de Ecuador, y me estoy olvidando algún otro, por no poder sostener lo que aparecía en los cables. Esa es la importancia de Julian Assange, por eso también la persecución. ¿No fue, ¿cómo estás, Santiago? Te saludo. ¿No fue ensordecedora el silencio que tuvo Assange durante estos años que estuvo preso, librado a la suerte? ¿Te sorprendió la decisión de no extraditarlo? Sí, bueno, me dijiste 2 cosas muy importantes y un gusto hablar con eso a través, Cintia, con vos. El primero es que es bastante sorpresivo lo que ocurrió, en el sentido de que nunca no hay muchos antecedentes de legarle Gran Bretaña una extradición a Estados Unidos. Tienen un tratado muy, pero muy flexible, y sobre todo en un tema que tiene que ver de seguridad nacional, donde trabajan codo a codo los dos países, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda que esto no hubiera ocurrido si no hubiera sido derrotado Donald Trump, que es el ideólogo de pedirle estos 175 años de cárcel y describir a un periodista como terrorista, cuestión que yo creo que Joe Biden no comparte, y que esta es una decisión de compromiso. ¿Y por qué digo de compromiso? Porque dicen que no lo van a extraditar por razones de salud mental, cuando lo que nunca hizo la jueza fue cuidar la salud mental de Assange, a punto de exhibirlo en cárceles, en jaulas de vidrio, no tenía ni calefacción, tenía que pedir frazada, no podía reunirse, lo tenían en aislamiento en una cárcel de máxima seguridad junto a terroristas y asesinos, cuando su única causa con la justicia de Gran Bretaña era que no había cumplido su fianza, que es algo que el 99% de las veces se paga con multa y tiene una pena máxima de 1 año. Y después, por supuesto, a lo que decís de los grandes medios, un silencio atronador, que lo decía en mi columna de hoy en Página 12, que es más grave aún, porque es gracias a que los medios dijeron que Assange no es un periodista, y lo hicieron después de publicar en sociedad con él miles de documentos, y lo hicieron simplemente por una cuestión de competencia, de envidia, de no querer el nuevo jugador que entraba a la cancha y los ponía, digamos, de una manera casi vergonzante. Entonces, eso dicen, Assange no es periodista, y esa es la razón
que usa Trump para enjuiciarlo por actos que hacemos todos los periodistas, como es solicitar fuentes a través de chats encriptados, decirle a una fuente qué información le gustaría obtener, cosa que hacemos todos los días periodistas. Y cuando le dicen cuál es la diferencia, es que Assange no es un periodista. Quiero mostrarle a nuestros amigos para qué sirvió, por ejemplo, respecto a la Argentina, Julian Assange. ¿Cuál es el mérito de Assange? Los Wikileaks permiten saber, por ejemplo, todo lo que la Embajada de Estados Unidos escribió al Departamento de Estado. Esta es una verdad política que nadie puede discutir porque ellos lo hacían, creyendo que jamás se iba a saber. Después tuvimos ArgenLeaks, PolitiLeaks, pero nunca imaginaron que se iba a saber. Por ejemplo, la gente de Clarín. Cuando iba a salir la ley de medios, de la que hoy se están cumpliendo 5 años de la derogación del decreto de Mauricio Macri, mire lo que escribía la Embajada de Estados Unidos, los cables secretos sobre Argentina. 2 meses después del voto no positivo de Cobos, estamos en el año 2008, el grupo Clarín le transmitió a la Embajada estadounidense que tenía la batalla con el gobierno prácticamente ganada. Esto lo escribe la Embajada. Sigamos viendo qué más cuenta la Embajada al Departamento de Estado norteamericano. José Aranda, vicepresidente del grupo, fue el encargado de transmitir el mensaje. Lo hizo con estos términos. Muchos gobiernos han intentado debilitar el grupo Clarín, pero ninguno lo ha conseguido. Hay algo más todavía para compartir finalmente y que tengan ustedes una idea. Esto se traslada políticamente a todos los órdenes. Tomamos los medios porque nuestro trabajo tiene que ver con los medios. La ley de medios no puede salir, decía el número 2 de Clarín, el 2 de Mañeto. El gobierno ni siquiera se va a animar a presentarla, al menos por ahora. Y esto nos da la dimensión de lo que significaba para Clarín y la confianza en que tenían en que el gobierno ni siquiera se iba a animar. Aranda había sido tan convincente su explicación de por qué el gobierno iba a cajonear la ley que el autor del cable subtituló la sección dedicada al tema como Ley de Medios, el susto ya pasó. Y estábamos recién en el 2008. Sí. Era susto para los Estados Unidos, era susto para las empresas. Ahora, lo que me interesaba de lo que decía Santiago sobre lo que significan los Wikileaks y el trabajo que hace todo ese colectivo de personas, digo, para tratar de entender de qué se trata, lo que hace Assange es periodismo de investigación del bueno, pero en lugar de editar lo que va a poner, publica todo lo que tiene y lo pone a disposición del público, algo así. No algo solo, de eso se trata. sí, a ver. profe, no solo eso, sino que va a la fuente primaria. Es algo que yo, por ejemplo, aprendí y apliqué con el libro que ahora saqué sobre el hermano de Macri, Mariano Macri. Es la fuente primaria, es el que está al lado. Del mismo modo, Assange va al documento, como dice Víctor Hugo, que lo escribe el tipo que está acá y que va al Departamento de Estado sin ninguna intermediación. O sea, no hay ninguna razón por la cual el empleado del Departamento de Estado le va a mentir a Washington. Entonces, esa es la prueba indubitable. Entonces, Assange se plantea en cada tema, en cada situación, cuál es la fuente primaria, cuál es la fuente indubitable, y va ahí, y por eso es que va al hueso como no van otros periodistas o otros Pero grandes... hacer eso en el status quo del poder real, Santiago, es similar a ser un criminal. Exactamente. Bueno, él nos enseñó la delgada línea entre el periodismo y el terrorismo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Si uno roba o si uno extrae, consigue información y se la da a un servicio de espionaje de un país extranjero, claramente está haciendo terrorismo y está haciendo espionaje. Si uno publica, está haciendo periodismo. Me parece que esa es la gran diferencia. Entonces, querer confundir a una persona que obtiene información y la publica con un terrorista que le lleva información a un servicio secreto extranjero, solamente basándose en que los grandes dueños de los grandes medios, el director del País, de ese entonces Antonio Caño, escribió un gran artículo diciendo Assange no es un periodista. Increíblemente, estas declaraciones que estaban hechas como para ningunear a un rival, estos presidentes de extrema derecha lo toman como un derecho a ir. Pero entonces, bien que tomaron el trabajo de bien que lo usaron. En realidad mal que lo tomaron, porque esos también son de los sectores periodísticos que una vez en poder de los Wikileaks no tomaron lo que verdaderamente importante por los compromisos empresarios que tienen los medios de comunicación. Y yo creo que salvo Sebastián Lacunza con Wikimedia, ¿no? Wikimedia, algún otro, todo lo que aparecía sobre los medios en los Wikileaks no aparecía ni en los Wikileaks de The Guardian, ni en los Wikileaks del País, ni en los Wikileaks del New York Times. Hubo que reescribir la historia de los Wikileaks. Te completo con Martín Becerra, el autor de Wikimedia Leaks, porque se trata de ¿Por qué lo persiguen a Assange? Vamos a ver.
un par de razones por las que están detrás de Julian Assange y querían extraditarlo a los Estados Unidos. Podemos verlo ya. Ahí está. ¿Qué reveló Assange? 400.000 reportes sobre la guerra de Irak, 90.000 sobre la guerra en Afganistán, 800, y no es periodista, 800, dicen ellos, desde la prisión de Guantánamo, más de 250.000 cables diplomáticos de embajadas norteamericanas. ¿Y qué más reveló Assange? Durante mucho tiempo lo acusaban a Assange de enemigo público de los Estados Unidos. Esa es la acusación de fondo. La justicia lo acusa de delito de conspiración para intrusión informática. Un criminal. Assange merecía 100 años de soledad. 175 años es la condena que iba a tener en los Estados Unidos si se lograba esta extradición. Realmente está en juego, o estaba en juego, la vida de Assange. Sigue preso. ¿Saldrá en libertad? ¿Irá a México como AMLO que le propone el asilo? Mira, yo creo que lamentablemente ese asilo hubiera sido más importante cuando Assange estaba en la embajada de Ecuador, que junto con Túnez fueron los dos únicos países que se animaron a ofrecerle asilo. Quizás sea un poco tarde la invitación. Y yo creo que lamentablemente hoy en día ya es prácticamente un hombre libre. Yo creo que ahora le tiene que fijar fianza la jueza el 6 de enero. Insisto, porque yo creo que Biden no quiere hacer lo que quería hacer Trump. No veo todo. Y esa es una diferencia muy interesante que se está dilucidando en estos momentos en Georgia. Todavía no conocemos los resultados. Mañana se va a saber si los dos senadores por Georgia son republicanos o demócratas. Si son demócratas, el gobierno en su totalidad le pertenece a Biden. Si son republicanos, otra vez va a tener como Obama una piedra en el zapato permanentemente. Pero para no pegarlo a Assange con Estados Unidos, porque creo que es una gran injusticia, Assange reveló todos los emails entre Bashar al-Assad y Putin. Ha revelado informaciones sobre los principales software malware utilizados por la inteligencia rusa. Ha develado los passwords chinos. Es un gran enemigo de China, es un gran enemigo de Rusia, aunque lo quieren hacer parecer que él solamente se la agarra con Estados Unidos. Es un periodista global y realmente por eso me parece que es tan grave lo que se le hace. No se hace un recorte, se hace como una caricatura de su personalidad, como si el tema fuera la personalidad. Para lo que ha revelado de ellos, el castigo te diría que todavía, siendo cruel, terrible, es barato, porque lo quieren a prisión perpetua y en una celda de 2x2 el resto de su vida. Yo te diría que lo quieren matar. Lo que pasa es que porque la ley con la que lo acusan a él y Snowden, se pena con pena de muerte. Lo que pasa es que no lo pueden extraditar por la legislación europea, no pueden, tienen que garantizarle que no lo matan, porque si no, yo creo que le pedían la pena de muerte. Santiago, muchas gracias. Y felicitaciones por Hermano, el libro de Mariano, el hermano de Mauricio Macri, que algunos medios ignoraron por completo. Clarín no publicó nada, ¿no? Cero. Es raro, Era un libro escrito por el hermano, es decir, por Santiago O'Donnell, pero con la letra, con las reuniones que tuvo con el hermano de Mauricio Macri, revelando todos los chanchullos de la familia y particularmente de Mauricio Macri. Hay medios que no le llevaron el apunte. Por eso es que pensamos en la ley de medios. Aquella que hace 5 años hoy Mauricio Macri terminó de un plumazo, por obra y gracia de Clarín, por orden de Mañeto. Mauricio Macri modificaba con un decreto la ley de medios. La modificación determinaba que la esencia de la ley de medios, aquello para lo que había nacido, para dividir un poco semejante poder que nos tiene a todos atrapados en una especie de callejón sin salida en la República Argentina, pudiera ser como en el resto de los países donde el periodismo gravita, pero con los matices que corresponde. Vamos a ver a Parrilli hoy, esto es interesante, por lo menos uno se ilusiona, que la ley de medios puede retornar. Esta es la pelea, esta es la disputa y que la manera que tenemos de resolverlo es democráticamente. ¿Pero se puede pensar en otra ley de medios? Yo creo que sí, que tenemos una ley de medios que fue derogada por decreto, que fue declarada constitucional y después se encargaron de no aplicarla, de no permitir su aplicación, y que motivó incluso denuncias penales por parte de Clarín por aplicar la ley de medios. Y la batalla, más allá de la aplicación o no, la perdieron ellos. La perdieron estos medios que antes eran la palabra sagrada, la palabra santa.
Bueno, todavía creen que es la palabra sagrada, la palabra santa. En realidad los debe santificar el diablo, porque más daño no se puede intentar hacer. Me parece que es claro lo que dice Parrilli, ¿no? La necesidad de volver a discutir y volver a tener, por lo menos luchar por una ley de servicios de comunicación audiovisual, una nueva ley de medios, es urgente, lo sabemos. Lo que sí está claro también es que dentro del Frente de Gobierno no hay unanimidad en este concepto, ¿no? Me parece que la discusión que todavía hay que dar de fondo es que hay muchos que creen que la comunicación y que la información es un derecho, como lo es, y hay otros que creen que es un negocio. Y esto pasa también dentro del Frente de Gobierno. Por tanto, me parece que para avanzar con una nueva ley hay que llegar a una síntesis ahí, ¿no? No, está bien, pero hay una declaración al respecto. Hay una ley que se discutió, que se debatió, que es legítima, que la aprobó la Cámara de Diputados de la Nación, que la aprobó el Senado, que fue un proyecto del Ejecutivo, y que todas las instancias judiciales dijeron que era legítima y que correspondía aplicarla. Lo que pasa es que en la Argentina de los iguales hay alguien que no es igual, ¿no? Y haciendo un link con lo que hablábamos con Santiago recién, me parece que para entender la política argentina y entender esto hay que leer los cables de Wikileaks, hay que leer los libros sobre los Wikileaks que hizo Santiago, porque ahí muestra cuál es la relación, la verdadera relación entre los grandes grupos de medios de la Argentina y el poder real, la Embajada de Estados Unidos. La relación ahí de Aranda o de Mañeto con el gobierno de los Estados Unidos, verbalizado por Mañeto, tenemos los mismos intereses, jugamos juntos. Le dice Mañeto al embajador de Estados Unidos para que se lo transmita al presidente de los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que está del otro lado del gobierno. Quiero ganar tiempo con todos los temas que tenemos, y una de las cosas que ocurrió es que hoy el campo, sus dueños anunciaron un lockout, un paro patronal de lunes, martes y miércoles por 72 horas. Vean ustedes el papel del grupo La Nación, socios, tanto como Clarín, de Expoagro y de todos los grandes negocios del campo, como ellos, sin decirle a usted qué tipo de periodismo están haciendo, pero jugando para los dueños de esos medios, hicieron en esta jornada. ¿El campo no da más? ¿Se viene un paro o no? Yo no quiero adelantarme, pero sí, ahí está el sector agropecuario, estamos todo el sector agropecuario ya con estas medidas que ya fueron, ya fracasaron ya. Es decir, existe esta preocupación de que el Estado, no digo vaya a expropiar, pero sí, digamos, a digitar la mano del Estado por encima de las decisiones de los productores. Cuando quisieron meterse ahí con Vicentín, estaba claro que querían manejar el comercio de grano. Claro. Y lo hacen en otros sectores, con los medios están haciendo algo parecido. ¿Qué quiere decir? Ellos intervienen, las empresas dejan de producir, o en el caso de los exportadores por ahí se retiran, o los otros comercios, y ellos quedan con el comercio de grano, estatizar todo lo que sea. Todo lo que es el fin de ellos. Desde los medios de prensa, el comercio de grano, el comercio de carne, todo estatizar. Entonces vamos a un Venezuela. Ahora, esta pelea, ¿hasta dónde llegará? No me imagino al gobierno cediendo frente a un paro. Me acuerdo inmediatamente de Cristina hablando de los piquetes de la abundancia. Y obviamente 2008. Con el conflicto con el campo. Así juega el Grupo La Nación, un grupo de poder que naturalmente se alinea con el campo para enfrentar al gobierno, que es su gobierno. Porque el maíz está suspendido en la exportación hasta marzo un poquitito, el 5%, nada para los inmensos capitales que manejan, porque ese 5%, sumado a otros 5%, hace falta para que en la Argentina no nos quedemos sin maíz, porque a ellos les convienen los precios de afuera, pero a la Argentina le conviene poner la alimentación al servicio de los habitantes. Entonces, cuando el gobierno enfrenta el campo, no lo hace Alberto Fernández para él, no, lo hace por usted. Lo hace por cada uno de nosotros. El gobierno es lo único que tenemos, si podemos elegir un gobierno además progresista e inclusivo. Porque antes se eligió a un gobierno que era parte del poder de ellos. Pero cuando hay esta pelea, alguien está peleando por usted y usted tiene que saber que se trata del gobierno. Desde que tengo uso de razón, el campo no da más. Vieron que la frase sistemática, el campo no da más. Y en el fondo, la discusión no es ni la carne, ni el maíz, ni la soja, ni las retenciones. La discusión en el fondo es quién toma las decisiones en el país. Porque este sector del campo, este sector del poder real, está convencido que su actividad no debe ser regulada por el Estado. Está convencido que no deben pagar impuestos. Están convencidos que no deben pagar retenciones. ¿Por qué? Porque ellos son la patria.
porque ellos son la Argentina. Es un posicionamiento ideológico hasta por encima de lo económico, ¿no? Entonces, y te agrego algo, sí. partidario. Pero porque, claro. porque no hay que olvidar Bueno, que Echeverre, presidente de la Sociedad Rural, fue el ministro de Agricultura de Macri, que 10 días antes que asuma Alberto Fernández, estos sectores convocaron un paro, 10 días antes de que asuma, o sea, ya había una posición tomada. Segundo, no es el campo, son algunos agroexportadores, porque la verdad es que el aumento en el precio del maíz perjudicaba a los creadores de vacunos, porcinos, de aves, a los productores de aceite, a los lácteos, o sea, la cadena agroindustrial se veía perjudicada si no se ponía esta medida. Eso fue lo que consensuó el gobierno. Por eso no entraron todas las entidades, por eso Coninagro no entró y tantas otras. Claro. Porque la verdad es que esto es un lockout de un sector, el más politizado, el más partidizado de los del campo. Y le quieren doblar el brazo al gobierno. Este lockout patronal de este sector del campo, que no es el campo ni es la patria, le quieren doblar el brazo al gobierno porque no pudieron con sus apetitos devaluatorios, que es la cuestión, el kit de la cuestión. Está bueno eso, pretenden, tienen esa voracidad devaluatoria, no pudieron y le quieren marcar la cancha a un gobierno popular. Pero también hay una mirada de clase. Nos nombraba recién a Echeverre. Luis Miguel Echeverre habló y expresó en el fondo contra qué modelo ellos pelean. Y también no puede haber tanta gente sin trabajar en la Argentina, esto hay que decirlo. El que necesita puede tener una ayuda durante 6 meses, pero después hay que levantarse temprano e ir a trabajar. Trabajo hay de sobra. Ya te repito, vivo en Entre Ríos, se necesita gente, pero ¿qué dicen? Pero si con los planes que me dan yo necesito trabajar y me quedo en mi casa, no hago nada. A ver, convénzanme. ¿Por qué me voy a tener que levantar temprano, tener un empleador, tener un patrón, cumplir un horario, si yo por no hacer nada me dan plata? Tal cual. Y me quedo en mi casa y me rasco. Bueno, entonces ese es el modelo del país que está proponiendo el kirchnerismo. Bueno, esta gente, los Echeverre, digo, están convencidos que los oprimidos, aquellos que ellos oprimen, deben agradecerle al patroncito la pata de pollo y el tomate durante el día y las zapatillas usadas de su hijo que ya creció y no las usa, ¿no? Y en realidad lo que les molesta, lo que ellos llaman kirchnerismo, que podemos extenderlo hacia el peronismo todo, que es que precisamente a lo que ellos llaman vago y desprecian, es a lo que el peronismo o el kirchnerismo ha empoderado y precisamente los pone en discusión. Cuidado que el que lo dice es un hombre que ayudó a robar $200 millones del Estado. Claro. Cuando estaban las retenciones que iba a poner Macri, él tardó un mes en hacerlo para que sus amigotes, todos estos capangas de los campos, se pudieran vender al precio que les convenía sin retenciones. Esto hizo Echeverre, además de los 500.000 de la sociedad rural y de estafar a su propia hermana, a gente de su propia sangre, es decir, un tipo que no tiene límites. De verdad que uno no tendría que amargarse tanto por lo que dice para molestar, perturbar a los sectores más vulnerables, como lo hace. Es una forma de desprecio que ni siquiera podemos tomar en cuenta porque es un pobre patán que ha robado al país y que en consecuencia no tiene la mínima autoridad para hablar de ningún vago, ni de nadie que viva supuestamente, como dice él, de un plan de gobierno. Bueno, pero ellos precisamente se quejan, ¿no?, de los programas sociales, de los planes de gobierno. Bueno, debiera saber, Echeverre, que precisamente el Estado tiene que llevar adelante esos programas sociales y esos planes de gobierno porque sectores como los que él representa nunca han querido pagar un peso a lo largo de toda la historia. Bueno, él tiene causa por trabajo esclavo en su propio campo, ¿no? Echeverre, hay que recordar eso. Entre otras cosas. ¿No? Y lo que hace es llamar a votar, digamos, al rey de los que se levantan tarde, ¿no? A Mauricio. Él nunca se habrá levantado a las 6 de la mañana. Eso es mentira, Echeverre, no labura en el campo, es otra cosa. Son rentistas, se dedican a otras cosas, las finanzas. Quiero saltearme un tema que me toca muy de cerca, porque un capítulo del programa de hoy era sobre Batalla Cultural, la Batalla Cultural, libro que hicimos con Alberto Mar, y que, como les he contado, es una especie de historieta. Todas las fotografías y epígrafes que ustedes ven son de la forma en que persiguieron a distintas personas en la República Argentina. Lo hicimos así, para que resulte fácil la lectura, porque lo que queremos es que se haga un seguimiento. Voy a saltear ese capítulo que tiene que ver con todas las infamias que denunciamos en este libro, que, insisto, tiene el deseo
de llegar a muchísima gente para que lo entienda con rapidez. La larga prosa de todas estas páginas, a veces uno piensa que quita energía para la lectura. Bueno, le damos toda la energía presentándolo como si fuera una historieta. Pero de lo que quiero hablar es que, porque la ley de medios no pudo funcionar y ojalá que volviese algo de parecido a la ley de medios, la propia ley de medios, el campo puede hacer lo que hace con la complicidad desembosada de ellos, porque tienen poder. ¿Cómo pueden hacerlo? Porque tienen poder. Y ese poder se demuestra ahora con Cablevisión. ¿Ustedes tienen boleta con aumento, profe? ¿Usted miró la boleta o paga su señora? Yo tengo otra empresa que no es Cablevisión. Ah, se salvó de eso. Me salvé. Yo tengo Cablevisión y vino con aumento, sí, claro. Vino con un aumento de 20%. Miren lo que ha pasado, esto que destacamos especialmente. En contra de la disposición oficial, Cablevisión factura con 20% de aumento. Esto lo venían preparando. El 1 de diciembre, el diario La Nación, en complicidad de los Aguirre con Lomañeto, anunciaron que iban a pedir el 20%. Telefonía, internet y cable. Las empresas informan a los usuarios aumento de hasta 20%. ¿Y cuándo? Si tenían que pasar por la regulación del ENACOM. Se lanzaron. El ENACOM ese mismo día les estaba diciendo, no es así, no va a pasar del 5%. Y llegó la fecha, creo que del 18 de diciembre, anunciando, a partir de enero los servicios de telecomunicaciones aumentarán un 5%. ¿Qué hicieron estos rapaces? ¿Qué hicieron? Pusieron el 20%. Entonces, usted en este momento, miles de personas dirán, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago el trámite para que me devuelvan el dinero? Pero además, fíjese si serán bandidos. Usted le paga, para ustedes 500 pesos, 600, 700 pesos. Por ahí hay quienes ni se molestan por los 600, 700 pesos. Pero ellos les juntan la cabeza a todos. Ese dinero, por 4 millones, supongamos, que tienen de abonados, 4 millones... multiplicado por el 20% que le están robando a la gente, hacen una masa de dinero que aunque después la devolviesen, tuvieron ese dinero para trabajarlo durante todo este tiempo. Son exactamente lo peor que uno puede imaginar. Gustavo López del ENACOM, le pedimos especialmente que nos dijera algo para decirle a usted que le tienen que devolver ese dinero y que lo tiene que pedir, no importa, ellos ya van a haber hecho su negocio. ¿Y a usted le gustaría tener 3 o 2.000 o 3.000 millones de pesos durante 30 días para trabajarlos? ¿Verdad que haría una fortuna? Bueno, esos acrecientan permanentemente esa fortuna. Son verdaderamente ladrones. Lo están robando. ¿Y usted qué cree? ¿Quién cree que lo puede defender? El Estado, el gobierno. ¿Cómo lo hace? Diciendo que congeló las tarifas y que ahora no más del 5% y que a usted le tienen que devolver el 15%. ¿Cómo se paga eso? Con los títulos de mañana. Mañana Mañeto se está desquitando de esto, mientras hace igual un gran dinero. Esta es la desgracia que tenemos y a esto le sale al cruce esta información que nos da Gustavo López. Ya no son las empresas las que por libre voluntad fijan el precio, sino como se trata de un servicio público esencial, porque todo el mundo tiene que estar conectado, es el Estado el que lo regula. Para enero solo se autorizó un 5% de aumento para todos estos servicios. Esto significa que todas las empresas que hayan facturado por encima del 5%, en la primera factura, es decir, en la del mes de febrero, deben devolver esa diferencia. Está claro, ¿verdad? Le tienen que devolver el dinero. Pero sacaron mucha ventaja ya. Y además, ¿cuántos de ustedes, 500, 600 pesos, no a todo el mundo le destroza la economía? Algunos están sometidos a eso. Vamos a ver finalmente cómo termina la historia. Por supuesto, el robo ya lo hicieron. Le ponemos una sonrisa vía la información, por supuesto, y dentro de nuestra batalla cultural con el profe Romero. Y hay que ver devolver esa plata o no la van a devolver. Pues es que hoy alguien me decía, hay un plan de prestación básico universal para la telefonía, para internet y para el cable. Ya lo determinó el gobierno. Llaman a las empresas y las empresas dicen que no tienen ninguna información de eso. Pasa eso, ¿no? En rigor. Están absolutamente al lado de su empresa. Vamos a ver el Demoliendo Fake News de hoy. Vamos a ver cómo informan, cómo nos cuentan. Uno supuestamente cuando va al contrato de lectura va a leer un diario, escucha la radio, la televisión y dice, bueno, en este medio me van a contar qué es lo que me va a pasar a mí en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué me afecta, qué no me afecta, qué me enoja, qué me divierte, qué le tengo miedo? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando son estas medidas del gobierno. Fíjate, congelan prepagas tras el giro del presidente, ¿no? Hay un giro del presidente, o sea, el presidente no es que toma
una decisión, hay un giro del presidente, las empresas temen un avance del Estado sobre el sistema privado de salud. Temor, miedo, ¿no? Cuidado, te vienen a atacar. Todo el tiempo trabajan sobre eso, ¿no? Hay miedo. En realidad, lo que uno debería suponer que el diario, que representa a la mayoría de lo que son los lectores, debería estar saludando que se congelan el precio cuando a uno le cuesta tanto pagarlo, y sobre todo con una pandemia como la que estamos viviendo. Vamos a otra de las noticias para ver cómo es la construcción, no es casualidad, sobre este tema. Cepo al maíz, mirá cómo lo llaman, ¿no? ¿Cuánto era? El 5%, porque ahora ya se vendió la mayor parte de la cosecha, es hasta marzo nada más. No, hay un cepo al gobierno, ¿no? El gobierno es autoritario y hace cepos. Las cadenas de los cultivos advierten que atenta contra el desarrollo del país, está en contra del desarrollo del país el gobierno, ¿no? Esto es un poco lo que dice Clarín. Vamos a ver otra de las notas para ver qué, digamos, cómo es la construcción. Preocupación de la sociedad rural ante el avance estatal en organizaciones como el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ellos quieren manejarlo, y si no lo manejan, sí, Fer. La estigmatización sobre la palabra Estado es brutal, ¿eh? Y es constante, ¿no? Pero es constante. Eso es central, ¿no? Y es un avance. Si está el Estado, es un avance en contra de las libertades, ¿no? Es eso. A ver, vamos a ver otro de los títulos. ¿Cómo van construyendo? ¿Ves lo que te decía? Advierten que peligra la prestación de internet, TV paga y telefonía celular por la nueva regulación del gobierno. Si nos vamos a quedar sin nada porque ellos no pueden ganar la plata que se les antoja. Aparte, ¿quién advierte? ¿No? Clarín, que es el dueño. Te estoy advirtiendo, le dice el gobierno. Hola, acá Mañeto. No. Te estoy advirtiendo que se van a quedar sin la prestación por la nueva regulación de ustedes. Nos vamos a quedar sin internet. De nuevo, la construcción del miedo. Nos vamos a quedar sin maíz, nos vamos a quedar sin la actividad privada, nos vamos a quedar sin nada, por culpa del gobierno que está en TN va a desaparecer, ya lo habían dicho, ¿no? Claro, TN va a desaparecer. Claro. A ver, vamos a ver otra. Lo que desapareció fue la ley de medios. Garrafas. Temen el colapso del sector por el congelamiento de precios. Bueno, congelaron el precio. Y está bien. No, pero ¿qué va? ¿Colapsa el sector? Vamos. Que todo el tiempo están así, ¿no? Todos los días. Me da pena de mí reírme, porque esto es gravísimo. Pero lo presenta bien, profe. O sea, ¿qué más tenemos? A ver. Solamente, ¿no? Solamente dicen, ojo con los aumentos, porque si no la gente no se puede calefaccionar. A ver otro, o no puede cocinar. Hay una situación muy delicada de por medio, ¿no? Hay que entender eso, estamos en medio de una pandemia. Las empresas de alimentos advierten que la extensión de los precios máximos puede generar desabastecimiento. De nuevo el miedo. Y no hay nada, ¿no? Toda la construcción es igual. Y siempre se paran del mismo lado. Claro. Del lado de las grandes empresas. ¿Y en contra de qué? Le faltó una línea para poner abajo desabastecimiento como en Venezuela y Chávez cerrado. Eso se lo dejan decir a los políticos. Ellos juegan en tándem, se tiran la pelota, el otro cabecea. Es así. A ver, vamos a ver otro de los títulos. También, ¿no? Los supermercados le advierten al gobierno que congelar los precios genera desabastecimiento. Otra vez, los otros eran los productores, estos son los supermercados. Siempre lo que hay es miedo, y el gran problema es congelar los precios. Tiene que aumentar las cosas. Después dicen que hay mucha inflación y que el gobierno no sabe controlar. Pero bueno, de eso se trata. A ver, otro de los títulos. Qué construcción, Congelamiento de tarifas. Según las empresas del sector, implica menos inversiones y más gasto del Estado. Todo mal. El Estado decidió gastar más para perjudicar a los inversores que ahora van a invertir menos. Ahora, nunca del lado de las pymes, los productores, que cuando le aumentaron el 2000, el 3000% la luz, el gas, se fundieron. O la gente que no podía prender la estufa en invierno cuando se cambiaban los pibes porque no podía pagarlo. Eso no importa. Una más, profe, por favor, a ver. Una más y no jodemos más. A ver. El congelamiento tarifario hizo que Edesur vuelva a perder dinero. ¡Qué barbaridad! Por favor. Vamos. Explota todo, profe. Ahora, hoy te digo, hoy la pego. Hoy estoy seguro porque yo me entrené mucho. Largamos. Vos me... Porque el tema es cuando pueden decir... Bien. Estuve bastante bien. Bastante bien. Casi se va con la explosión. El drama es que estos diarios del odio permanentemente actúan de esta forma. Como les señalábamos al principio y como muy bien el profe Romero acaba de sintetizarlo, en títulos que son apocalípticos, terribles, y que le hacen pensar a mucha gente con tristeza que el Estado es una gran inutilidad, cuando el Estado,
con un gobierno que representa a la gente, está jugando a favor de la gente y no de ellos, que permanentemente lo único que quieren es ganarse todo. Roberto Jacobi es un artista plástico que ganó el premio de arte en el año 2013 y que hizo una exposición allá por el 2014 llamada Los Diarios del Odio. En paredes blancas escribió lo que los foristas de Clarín y La Nación escribían permanentemente, porque los foros, esa cloaca, es la continuidad editorial de los diarios. Lo que ellos no pueden decir en palabras que son más duras, se lo hacen decir a los foristas. Usted termina de leer una nota que no dice nada de pronto y luego están estos foros a los cuales expusieron junto con los títulos. Mire ahora el título de ayer del diario Clarín, Curiosa con K. Es decir, el foro llegó a la tapa de Clarín. El principal forista del día fue el señor Mañeto y su gente. Esto es lo que llegaron a hacer. Por eso valía la pena hablar de lo que son los diarios del odio. Ahora, cada una de estas palabras, cada uno de este relato que se va construyendo, lo decimos en más de una oportunidad, construye sentido, ¿no? Y recién veíamos la palabra Estado. En realidad, cuando se estigmatiza al Estado, cuando se persigue al Estado, nos están estigmatizando y persiguiendo a cada uno de nosotros y de nosotras. Porque digo, en el único lugar donde estamos sintetizados, donde estamos integrados todos y todas, es precisamente en el Estado. Entonces, cuando vos, profe, recién decías, bueno, se ponen del lado del empresariado, sí, pero además se ponen en contra de la población en su conjunto, porque se ponen en contra del Estado. Claro, se ponen en contra de la población, pero no le dicen a la población que están en contra. No, claro. Como en 2008 no le dijeron a los lectores de Clarín que eran socios del sector que presionaba al gobierno y que ellos apoyaban esa presión de gobierno. Como ahora no le dicen que le van a aplicar el aumento que después le tienen que devolver y vaya a saber si se lo devuelven y cómo, o la prestación de servicios básicos. La verdad que la hegemonía que construyen, no sé si tienen demasiados antecedentes en el globo terráqueo. En la historia no la hay, no la hay. No la hay, es muy fácil demostrarlo. Es decir, New York Times no tiene canales de televisión y es dueño del fútbol, tampoco Le Figaro, tampoco El País de España. Ningún diario del mundo ha concentrado este poder diabólico, por otra parte manejado como esos personajes de las películas de un poco de ciencia ficción, que hay alguien que tiene un botón para apretarlo y destruye al mundo. Bueno, acá lo destruyen todos los días, en particular al propio país, a la Argentina, para quedárselo y para robarlo más fácil. Mire lo que hizo el diario La Nación, creo que el sábado, ahora vamos a ver en el título, por los DNU, es decir, los decretos de necesidad de urgencia, que como nunca en la historia posiblemente estuvieron tan justificados, porque estamos en tiempos de necesidad y urgencia por culpa de la pandemia. Bueno, Fernández, un presidente con récord de DNU. ¿Y qué podía hacer? Pero además de todos los DNU, un altísimo porcentaje pasaron por el Parlamento, fueron avalados por el Parlamento. Pero además, Macri en su decreto puso gente en la Corte Suprema de Justicia, terminó con la ley de medios, eso cometió cualquier estropicio. Y además, Macri en 4 años tuvo muchísimos más DNU que Cristina Fernández al cabo de los 8 años que tuvo de gobierno. Había más en Cristina, pero en el promedio mucho más de Macri que de Cristina. Claro, pero tengamos en cuenta que estos decretos de Alberto incluyen los decretos que establecían los tiempos de cuarentena. Por lo cual la extensión de la cuarentena era precisamente un decreto. Miren los DNU que sacaba el gobierno actual, el Alberto Fernández. Ahí están, el tipo de DNU, si me ayudan a leerlos, 40 fueron motivados en forma directa por la pandemia. 120 son de... 20 son de ASPO, DISPO y reglamentarias. 5 fueron prórrogas de emergencias sectoriales y moratorias impositivas vinculadas directa o indirectamente con la pandemia. 37 los DNU fueron avalados por el Senado. Una placa más. Cabe destacar las 71 leyes que aprobó el Congreso en 2020. La misma cantidad de leyes que DNU. Son casi el doble de la cantidad de leyes aprobadas en el último año de gestión de Macri, 39, año en el que menos leyes se sancionaron desde 1983. ¿no? Y son los reyes de la institucionalidad ellos, ¿no? Queda una última placa y vamos a ella. Desde diciembre, desde el 19 hasta el 15 de diciembre del 2020, en 20 sesiones se lograron sancionar 66 leyes, un 70% de normas más que en el periodo ordinario de 2019, cuando se aprobaron tan solo
39. Esto porque es bueno el planteo de poder refutar una información que a la gente le pasa inadvertida porque no sabe, decreto, ley, no lo tiene demasiado en cuenta. Pero ellos juegan con que es un gobierno autoritario, por eso van con el tema de los decretos. Bueno, es autoritario por los decretos, fue autoritario por la cuarentena, es autoritario sistemáticamente, insisto, sobre todo cuando se gestiona. Porque estos mismos poderes mediáticos, parte del poder real, celebran a los gobiernos, o que no gestionan, o que en todo caso gestionan en pos de los intereses de estos poderes, ¿no? Es cierto esto que vos decís, Víctor Hugo, que recién hablábamos sobre que siempre fueron así, que el poder que tienen no tiene precedentes en términos globales. Ahora, hay una lección que tenemos que haber aprendido. Los gobiernos populares tienen que entender que la batalla es comunicacional, que si no hay quita de concentración mediática, si no merma este poder, porque aparte otra cosa, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, porque el Clarín es un medio, los medios de comunicación están concentrados, ya a esta altura ni siquiera sé si es un medio de comunicación. Creo que solo es un grupo político, mediático, el brazo derecho de la derecha política y económica sin control democrático. En 2002, la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas ya decía que la concentración de medios afectaba la calidad de democracia. Y entonces, o sea, ¿cómo damos la discusión? Desde esta trinchera, y es la política, y es la política, digo, la política la que debe dar esa batalla. Por eso bien Parrilli por poner sobre la mesa algo que ya no se discutía. Como Alberto Fernández nunca estuvo de acuerdo con la ley de medios, entonces sobre la ley de medios no hablamos más. Ojo que Parrilli va por más, dice que también reforma constitucional. Ahora, fijémonos recién en lo que decían, perdóname Javi, de este aumento de Cablevisión. Cuando el ENACOM le dijo ese 5%, hicieron un 20%. Bueno, ahí el Estado tiene que intervenir fuerte y que nadie se asuste, Digo, pero tiene que intervenir fuerte porque no lo puede hacer. Dos cosas cortitas. No lo pueden hacer. Yo creo que esta última nota que veíamos ahí es la idea de construir un gobierno que en realidad es autoritario, ¿no? Todo el tiempo. Y eso lo junto con lo que veíamos antes, ¿no? Con lo que escribían los foristas, porque en realidad ellos lo que hacen es alimentar a los odiadores. Claro. Los grandes constructores de fake news en la Argentina y de odiadores son los grandes medios de comunicación. No son las redes, ni siquiera son los foristas, son los grandes medios, los que escriben con K en el título, las letras. Lo hacen para eso, para alimentar a los odiadores. Y sobre el tema de la concentración, hay que decir que ni siquiera está... Yo, la verdad que no soy un cultor del capitalismo, pero el capitalismo, cuando sucede algo como lo que sucede en Argentina con el Grupo Clarín, enseguida trata de actuar para defender, aunque sea... la poca libertad que le queda al individuo. Pero lo hace para eso. Lo tienen a los saltos en Estados Unidos a Mark Zuckerberg permanentemente, claro, por la cuestión del monopolio. La conformación del monopolio es una traición al sistema que ellos mismos dicen defender. Cuando hay monopolio, en cualquier rubro, cuando hay monopolio se termina el mercado. Se termina la famosa ley del mercado. Acaban con la ley del mercado y se lo quedan absolutamente todo. A un japonés dueño de 60.000 millones de dólares, le cerraron la empresa, se la quitaron de la bolsa, también por una cuestión de monopolio. Lo vigilan mucho en los países que se pretenden un poco más seriamente capitalistas que es un exceso de neoliberalismo, de cualquier cosa, de robar. Es una banda. Es decir, el crimen organizado existe en la Argentina, no es el Capone. Es un crimen organizado que también mata, extorsiona y se lleva todo por delante, y son los medios. ¿Sabés que se me viene a la cabeza algo que charlábamos con un productor aquí en el canal, un gran compañero que nos contaba que se fue a dar la vacuna y el médico dice, yo voy a esperar para darme la vacuna porque no sé, tengo que ver. Eso logra la hegemonía mediática, que un médico, a contrasensu de su propio saber científico, dude si se tiene que probar la vacuna. Hoy no hay una sola calle de Londres o de cualquier ciudad de Gran Bretaña que tenga una persona caminando. En Europa todas las ciudades están en estos momentos otra vez vacías. Por tercera vez un confinamiento total. Si estuviese ocurriendo ahora en la Argentina, ya estarían diciendo que les quitan libertad, que se trata de guetos. Y estas campañas las arman los diarios. Fueron contra la cuarentena porque la cuarentena le estaba dando prestigio al gobierno. Y dijeron, esto no puede suceder de ninguna manera. Y por eso militaron contra la cuarentena, lo cual es un disparate tan grande desde los medios de comunicación que no se puede entender, que no tiene precedentes. Llegaron a militar contra la vacuna por el disparate de que era rusa. Ahora están los alemanes con Putin reuniéndose
Mire lo que es el Reino Unido, mientras le hablo. Pero está Merkel con Putin, claro. Para fabricar vacunas, con lo cual, decir, más comunismo todavía, porque a Rusia se suma esa media Alemania que fue comunista. Terrible lo que le está pasando a la Argentina, Clarín y Nación. Ya bueno, están, y encima el acuerdo con China. Y el Claro, acuerdo con China, no. Y está a punto de llegar la de Cuba, ¿eh? Ojo. Nos vamos con esta imagen. Que no nos pasa a nosotros. Tenemos que cuidarnos un poco, tenemos que dar esta batalla. La batalla cultural aquí los martes, y lo esperamos el próximo martes. Pero la batalla decisiva es contra el COVID. Y cada uno de nosotros es un soldado. El que se cuida, el que procura no contagiar a los demás, el que no se lo curas en la playa, en las fiestas clandestinas y en todos esos lugares, es un soldado que mucho necesitamos para ganarle la batalla al COVID. La batalla cultural, si Dios quiere, vuelve el próximo martes. A usted lo puede tener también en forma de libro. Hasta entonces, gracias.